Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando lo estamos estudiando, el día de ayer estaba yo pidiéndole al Señor que nos diera la palabra que Él quiere hablar hoy. Y me trajo inmediatamente una conversación que tuvimos mi esposa y yo esta semana, de cómo opera la fe. Y de eso es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Cómo opera la fe. ¿Cómo funciona la fe? Y el título de este mensaje se titula 1 más 99. ¿Cómo ven? 1 más 99 es igual a... No dije 99 más 1, dije 1 más 99, ¿verdad? Es igual a 100. Ok. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Lucas 17, versículos 5 y 6, por favor. Ok, ¿ya lo tienen? Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Un sicómoro es un árbol, perdón, no es un monte. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Aquí estamos viendo en esta imagen un grano de mostaza. Qué poquito, ¿no? ¿Cómo ven? Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un sicómoro. ¿Saben lo que es un sicómoro? Es un árbol con raíces súper profundas. Es un árbol bien arraigado, dificilísimo de sacar. Nos ha pasado que a veces ve el jardinero allá a la casa y le decimos: oye, ¿no puedes ya cortar esta palmera que nos está dando en la torre aquí en el techo? Ya ven que cuelgan y empiezan a dañar los techos. Y dice: la podemos cortar, pero la vamos a tener que estar, porque desarraigarla es casi imposible. Hay que hacer un hoyototote de la extensión de las raíces. Y bueno, yo cuando veo esto y tengo esa referencia de la semilla de mostaza, esto lo dijo Jesús. Y todo lo que dice Jesús tenemos que tomarlo súper en serio. No lo dijo por casualidad. Y cuando les dice: aumentanos la fe, ¿saben por qué decían esto los discípulos? En los versículos previos Jesús les está diciendo: si te ofenden tienes que perdonar. Están hablando de esa generación que era dura, difícil, a los que ellos les estaban predicando. Y decía: ustedes tienen que perdonar hasta 70 veces 7. Todas las veces que sean necesarias, tienes que perdonar si te agravian. Y cuando ellos escuchan esto, les dice: Señor, pues aumentanos la fe, porque está difícil, ¿no? Con esta generación difícil. Y a mí me llama la atención algo: cuando escuchamos fe obrar, normalmente pensamos como que en una fe que va a producir un evento prodigioso y milagroso, extraordinario. Y es verdad, pero déjame decirte algo: la fe también produce la restitución de las relaciones, iniciando por la restitución de tu relación con Dios. ¿Sí me entienden eso? Porque a veces decimos: no, es que yo tengo fe para que suceda esto, para que Dios me sane, Dios me libere, Dios me provea, Dios me restaure, Dios haga una situación imposible, posible. Bueno, eso lo primero que va es a nivel relacional con Él. Por eso dice que cuando nosotros creemos en Él nos convertimos en hijos.
pero también va en el sentido de la relación que hay entre nosotros como iglesia. Y si alguien te ofende y alguien te dice y alguien pensaste o te pasó algo, pues perdona. Y luego dicen ellos, bueno, Señor, pues para eso necesito que me aumentes la fe, Señor. Y luego el Señor sale con la imagen que les acabo de mostrar, les dice, bueno, está bien, nada más les digo que si tienen fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, pueden desarraigar este sicómoro y decirle que se plante en el mar y los va a obedecer. Y a mí me llama mucho la atención, poquita fe puede lograr grandes cosas. Poquita fe, poquitita fe puede lograr grandes cosas. Yo cuando me pongo a estudiar la historia de los hombres de fe o eventos de fe donde Dios se ha glorificado y se ha manifestado en estos tiempos, en nuestras vidas, en vidas de amigos queridos que conocemos en muchos lados, pues digo, Señor, hay tanta evidencia de tu poder operando por poquita fe de alguien que te creyó. Y yo me remonto a algunos ejemplos y dice, por ejemplo, Génesis 22, 7 al 8, cuando Abraham está caminando para ofrecer a su hijo en sacrificio, y su hijo le pregunta a Abraham y le dice, oye papá, pues aquí está la leña y está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, ¿sabes qué, hijito? Tranquilo, Dios va a proveer cordero. No obstante que él ya sabía lo que Dios le había pedido. Algo que me cautiva de la fe de Abraham, el padre de la fe, es que él tomó acción por la fe. Él actuó en obediencia por la fe. No actuó para tener fe, sino por la fe tomó obediencia y avanzó. Y tomó a su hijo y lo llevaba rumbo a ese lugar donde Dios le había dicho, ofréceme al hijo que yo te di, hijo de promesa. Y pues Abraham nos puso el estándar de cómo creerle a Dios. Y déjenme decirles, yo les aseguro que cuando Abraham se levantó esa mañana, estaba batallando como tú y yo hubiéramos batallado para decir, ¿qué está tratando de hacer Dios aquí? No entiendo cómo es posible si después de tantos años anhelando este hijo, ahora aparte me pide que yo se lo entregue en sacrificio. Y el hombre natural hubiera dicho, no, es que Dios es injusto, y empiezan a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me ponen esta prueba tan grande? ¿No te ha pasado? Porque así somos, eso es normal en el hombre. Pero el que tiene fe, primero tiene fe y luego obedece. Y cuando llega él al monte y está a punto de sacrificar a su hijo, la historia en la Biblia nos enseña que él detiene a Abraham. El Espíritu de Dios le dice a Abraham, detente, no hagas daño al hijo que yo te he dado, porque he visto tu fidelidad y tu corazón. Le dice, aquí está el cordero. Es un ejemplo que a mí me sorprende de la, y a veces dice uno, la capacidad de Abraham, ¿no? Pero por ese granito de fe que tenía Abraham fue que él se levantó esa mañana obediente. Ok, otro ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Pedro camina sobre las aguas. Vamos a ver Mateo 14, 28, si me quieren acompañar. Mateo 14,
versículo 28 al 29. ¿Ya lo tienen? Y dice así: entonces le respondió Pedro. Bueno, Jesús se presenta, ¿no? Ellos están en la tormenta. Nada más el contexto es: Jesús se presenta sobre el mar. Ellos están en una tormenta, los discípulos están en una tormenta y Jesús se presenta en esa tormenta. Y entonces les dice: tengan ánimo, soy yo. Yo soy, les dice. Yo soy, como cantábamos ahorita. Yo soy, no temas, les dice en el versículo 27. Y entonces en el 28 Pedro responde y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Igual, Pedro estaba viendo la tempestad. Y cuando ve a Jesús, ¿verdad?, el autor y consumador de nuestra fe, lo que él hace es: Señor, pues si tú quieres que yo avance hacia ti, dime que vaya. Y Jesús le dice: ven. Entonces primero Pedro cree en Jesús, luego Jesús le habla y luego él obedece y va y avanza. ¿Y qué sucede con Pedro? Pues Pedro empieza a caminar sobre las aguas hasta un punto donde él se da cuenta que avanza, pero de pronto voltea las circunstancias y dice: estoy en el agua, me voy a hundir. ¿Y qué creen que pasó? Se empezó a hundir. Pero vino Jesús y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. Si fue hombre de poca fe es porque tenía esa chispita, pues menos que eso. Ok, otro ejemplo: poquita fe. Hechos 20, 9 al 12, si me quieran acompañar. Estaba Pablo predicando, así como a veces estamos uno compartiendo algo y ¿qué creen? Había un chavo que se llamaba Eutico, por si alguien le quiere poner nombre a su hijo, Eutico. Y estaba predicando largamente Pablo, y Eutico estaba sentado en un tercer piso en la ventana y lo estaba oyendo y estaba así. Sí, hazle así al otro lado por si alguien ves que esté así ahorita. Y Eutico de pronto cabecea de más, ¡pum!, de pura cabeza al suelo, y se mata Eutico. Cae muerto Eutico de un tercer piso. Y entonces dice aquí dice que cayó y fue muerto. O sea, lo levantan y estaba muerto. Y entonces Pablo en el 10 dice: descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, pues Pablo fue obediente a lo que le dijo el Espíritu y le dijo: ve y abrázalo, ponte sobre él y abrázalo. Y yo creo que a lo mejor Pablo decía: Señor, pero si yo hago esto van a decir que estoy bien loco. Pues hazlo, Pablo. Fue algo parecido a lo que hizo Elías con el hijo de la viuda, ¿verdad? Que se puso sobre de él y vino a vida. Y fíjate que estaba yo precisamente en este buscar, y mi esposa y yo platicábamos de un evento que pasó en el año 2006, muy, muy sonado, de un médico cardiólogo que es el doctor Chauncey Crandall. El doctor Chauncey Crandall es un cardiólogo muy reconocido aquí en Estados Unidos. Él es un siervo de Dios, él es un cristiano, pero es un médico, con todas las credenciales del médico y una eminencia. Entonces dice que en ese año llegó una persona que se llama Jeff Markin,
Y Jeff entra al hospital con su cartera y su celular y se cae enfrente del lobby, fulminado por un ataque al corazón. Fulminado, ahí se cayó, lo recogieron, lo empezaron a tratar de resucitar. Los paramédicos, el doctor Chauncey no estaba ahí en ese momento, estaba él en otro lado del hospital, y lo tratan de levantar y le hablan, le dicen: doctor, por favor venga, no podemos volver a la vida a este hombre. Y llega el doctor Chauncey, checa todos los niveles, signos vitales, dice: pues denle otra vez y otra vez. Hora de la muerte, tal hora del día fulano de tal, del año 2006, septiembre 20 de 2006. Hora de la muerte, tal hora. Y pues el doctor, como buen médico, había visto muchas situaciones así. Él sale de la sala de emergencias y en eso una voz le dice: Chauncey, regresa y ora por él para que viva. Doctor, un doctor de ese nivel dice: Señor, pues ya está muerto, Señor, bien muerto, ya se enfrió, ya está frío este cuate, regresa. Y yo no sé si alguna vez Dios te ha dicho: hey, regrésate, hey, ora por él, hey, ora por ella, hey, pide perdón. Yo no sé si has oído esa voz alguna vez, pero cuando Dios te habla y tú obedeces, hay una muestra de tu fe en él. Bueno, el doctor Chauncey regresó a la sala de emergencia y cuando entra está el cuerpo ahí, ya están preparando todo para la morgue y les dice: por favor, permítanme. Y se pone a orar por él y la oración que viene a él es: Padre Celestial, si este hombre murió sin conocerte, por favor, devuélvele la vida en el nombre de Jesús. Ahora. ¿Y qué creen que pasó? Seguía muerto el hombre. Y entonces el doctor Chauncey le dijo a la paramédico, le dijo: ¿sabes qué? Dale otro shock. Y estaba ahí otro doctor y le dijo: doctor Chauncey, por favor, el hombre está muerto, ya tiene 1 hora muerto, 1 hora muerto. Por favor, una vez más, se lo pido yo. Y el otro médico, por honrar al doctor Chauncey, que era una autoridad en el hospital, dijo: ok, lo voy a hacer. Cargan los desfibriladores, le dan un shock, inmediatamente el hombre recupera el pulso, empieza a respirar y todos se quedaron sorprendidos. Esta noticia estuvo en los medios, fue algo muy fuerte y el hombre Jeff Marking da testimonio sin ningún daño, ninguna secuela en su cerebro, ninguna situación, y es un milagro. Esto es un milagro por un hombre que se aguantó la penita de decir: van a decir que estoy loco, oye, soy médico, todos los demás que están aquí son médicos y ya saben que él está tan muerto como yo sé que él está tan muerto. Pero dijo: pero no solo soy médico, yo conozco a Cristo mi Salvador y sé de lo que Él es capaz cuando yo le obedezco. Y porque Él creyó, hizo lo que hizo, y por eso Jeff Marking no nomás volvió a la vida en ese tiempo, sino aparte toda su familia fue salva. Toda su familia fue salva. Cuando yo llamo este mensaje 1 más 99, es que ese 1 es la plataforma de despegue de las 99 cosas que tú vas a hacer en obediencia a Dios para ver su poder. Ese 1 es el poder de Dios, es el poder de la fe. Yo creo que a lo mejor yo le puse 1, pero creo que a lo mejor puede ser .01 de todo lo que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida cuando tú y yo respondemos en obediencia por la fe.
Dice Hebreos 11:1. Si quieren, acompáñenme ahí. Hebreos 11:1, versículo 6. Hebreos 11:1, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fíjense lo que dice después. Yo creo que por eso los apóstoles, cuando ellos sabían que no podían agradar a Dios sin fe, le decían a Jesús: pues Señor, aumentanos, échanos la mano, Señor. No, aumentanos la fe para poder agradar y sobre todo para poder perdonar a nuestros compadres, porque están gruesos estos compadres. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ponle ahí, es necesario, subráyale en tu Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, subráyale, galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú te acercas a Dios y estás hoy aquí, es necesario que creas que Él es tu galardonador. Es necesario que creas que Él es Dios. Es necesario. Si no creemos, aunque simpaticemos con la fe, aunque vayamos a la iglesia, aunque hagamos muchas cosas, buenas obras, no vamos a agradar a Dios. ¿Sí me entienden la diferencia? Y eso a mí me reta en mi vida personal. Digo: Señor, es que me estoy esforzando por hacer las cosas bien todos los días, pero la pregunta no es qué tanto hago las cosas bien o muy bien o medio bien o me equivoco. La pregunta es qué tanto realmente creo en Él. Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros en lo individual. Esto es una relación personal. Cuando yo veo todos estos ejemplos, otro ejemplo, la alimentación de los 5,000, ¿no? Donde 2 peces y 5 panes alimentan a 5,000 personas. Pues es ¿cómo puede jalar eso, no? ¿Cómo puede pasar que cuando yo vengo aquí a Estados Unidos con una condición en mi corazón, físicamente hablando, con una preexistencia de una insuficiencia aórtica, donde los seguros en México me habían dicho que no me iban a cubrir? ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos, existiendo la ley de que tampoco las aseguradoras cubren preexistencias de ningún paciente, exactamente el año que Dios me permite venir a Estados Unidos, ese año el gobierno de Estados Unidos declara una ley que dice: ahora todas las aseguradoras tienen que cubrir las preexistencias de los asegurados? ¿Cómo es posible eso? Cuando Judy y yo vinimos aquí, nosotros vinimos en obediencia, en oración. Habían opciones, otras opciones que se podían considerar. Sin embargo, Dios nos dijo: sí es para allá, sí es para allá. Y Judy un día dijo: oye, no, yo en McAllen jamás voy a vivir. Y yo decía: bueno, Señor, pues si quieres mandarnos a Estados Unidos, pues mándanos a DC o mándanos a Boston o mándanos a Nueva York. No, aquí a McAllen. Y vinimos. Pero Él tenía un propósito mucho más grande. Y simplemente fuimos obedientes porque le creímos, obedecimos, y luego Él hizo lo que quiso. Y cuando surgió la situación de que me empezaron a llegar todos los bills a la casa, yo le dije: mi amor, pues creo que vamos a tener que pagar esta deuda por un muy buen rato, como pagar una casa de buen tamaño. Y pues ella me decía: pues vamos a pedirle a Dios que nos provea. Nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pues, así como muchos de ustedes llegaron, cuando nosotros llegamos, no sabíamos ni papa. No sabíamos qué estaba pasando en Estados Unidos, no entendíamos muchas cosas. Sin embargo, lo que sucedió fue que cuando
llegaron los bills, pues nosotros orábamos, decíamos, Señor, pues tú vas a proveer, tú vas a hacer un milagro de provisión, porque en lo natural, pues no sé de dónde lo vamos a sacar. Y al cabo de un mes y alguna semana, orando, yo en recuperación, llega una carta del seguro. Dije, aquí está la famosa carta que va a decir que ya se comprobó la preexistencia de mi condición. Y efectivamente venían el récord y decía en dónde y cuándo se había diagnosticado mi insuficiencia aórtica en Monterrey, en el año, curiosamente en el año 2006. Y empezamos a ver todo y decía, y esto es lo que iba, y esto, y todo esto es lo que costó, y esto costó la chivita que te pusieron. Finalmente una cuentononona, una cuentononona, más de $250,000. Y entonces voy hasta la última parte y dice, sin embargo, este año la ley cambió por mandato del presidente y ahora todas las aseguradoras deberán de cubrir las preexistencias de sus asegurados, por lo tanto su adeudo es $0.00. Y nosotros dijimos, Señor, bueno, yo no les puedo decir cómo me puse de agradecimiento al Señor de lo que Él hizo por mí, como lo está haciendo hoy por ti, como lo va a hacer mañana por ti si tú tienes fe como un granito de mostaza. Y entonces ahora tu obediencia ya no es pesada porque sabes en quién has creído. Déjame te digo, hay algo misterioso pero poderoso. Acompáñame a Romanos 5:2, por favor. Romanos 5, versículo 2. Y dice, vamos a leer desde el 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, subráyale, a esta gracia en la cual estamos firmes. Escucha esto, esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es esta gracia? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es esta gracia? Esta gracia es la que Jesucristo vino a comprar para ti, para mí, de algo que tú y yo no merecíamos, pero que ahora recibimos. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que solamente por tu obediencia Dios de gracia te va a bendecir de una manera que tú ni te vas a dar cuenta. Pero va a haber gracia y tu camino se va a ir abriendo, aunque tengas que ir a avanzar por un desierto o ante un monte espinoso, va a haber gracia. Entonces la fe produce obediencia, pero ese binomio de fe y obediencia está envuelto de gracia. Y la gracia te da señales y te dice, vas bien, vas bien. Y también te dice, vas mal, no es por ahí. La gracia es eso, es que el Señor tiene tal misericordia de ti, de mí, que te dice, vas bien, vas mal. ¿Ya viste cómo te ayudé? Te estoy ayudando en esto, no le pares, no ceses de avanzar. Porque definitivamente el enemigo también va a venir a ti y a mí con pensamientos y va a tratar de decirte, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo, ya está bien frío el muerto, ya no ores por él, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta entender este concepto de la fe, la obediencia y la gracia. Porque tú puedes ser obediente sin fe, pero ¿sabes qué? Obediente sin fe no hay gracia. Es como una obediencia que tú estás tratando en tus fuerzas y ¿sabes qué sucede? Se te acaba la mecha. Pero cuando la fe es el motor de tu obediencia, no se acaba la mecha y no se acaba la provisión de Dios.
Yo no sé cuáles sean tus sicómoros el día de hoy. Yo no sé cuáles sean esos sicómoros. Falta de perdón, orgullo, pasiones desordenadas, depresión, falta de carácter, apatía y flojera, pereza, mala administración y opresión financiera, enfermedad, vicios, conflictos familiares, rebeldía, no sé, falta de trabajo, de empleo, no sé. No sé cuál sea ese sicómoro, ese desierto, ese monte espinoso o ese mar que de pronto tú ves y dices, de aquí ya no hay para dónde. ¿Puedes poner la imagen de la semillita otra vez, Rafa? Lo que sí sé es que el Señor nos pide muy poquito, más poquito de lo que nos imaginamos. Poquitita fe. Poquitita fe. En el testimonio del doctor Chauncey dice, ese día yo no tenía una gran fe. Como te pasa a ti, a mí, hay días que nos levantamos encendidos en el fuego de Dios, en la fe, y sí, Señor, lo vamos a ver, y otro día, no, ¿cómo estás? Más o menos. No, mucha chamba, ¿no? ¿No? No, pues ahí, como dicen en inglés, hanging there, ahí colgadito, ahí aguantando los trancazos. Y a veces te levantas así. El doctor Chauncey dice, ese día yo entré con ciertas dudas en mi corazón, pero también entré sabiendo que yo estaba obedeciendo a Dios, el que venció a la muerte. Entonces había una semillita de fe y 99 dudas, pero había una semillita de fe. Y él obedeció. Y sucedió un milagro y sucedió salvación en una familia. Yo no sé cuáles son tus sicómoros el día de hoy, pero Dios sí lo sabe. Y Hechos 1:8 dice que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él enviaría al Espíritu Santo y recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniere sobre nosotros, para que nosotros le seamos testigos al Señor en todo lugar donde estemos. En todo lugar donde estemos. ¿Saben qué? Está sucediendo. Este mundo está poniéndose bien feo. Pero la gloria de Dios se va a manifestar de una manera más fuerte cada vez, porque los hijos de fe y de obediencia estamos haciendo lo que Él nos pide. Porque no nos estamos dejando atar por el enemigo a nuestros sentimientos, a nuestro pasado, a nuestros complejos, porque todos tenemos como seres humanos un pasado, todos tenemos un carácter, todos tenemos una forma de ser. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios y creemos que Él es nuestro galardonador, entonces nosotros le dejamos a Él trabajar en nosotros para que Él produzca el querer como el hacer. Y entonces tú quieres y puedes. Lo haces. Lo haces. Entonces en este día yo quisiera decirte, darte la buena nueva de que por más grande que sea el problema, por más difícil que sea la situación, por más mal carácter que tengas, por más pasado oscuro que haya habido en tu vida, por más difícil que sea tu condición de salud, por más difícil que sean tus condiciones financieras, por más dura que sea la relación con tu familia, si tú obedeces porque creíste, el Señor va a hacer cosas milagrosas y poderosas
Iniciando porque va a transformar nuestro corazón y nos va a permitir estar reconciliados con Él. Y después estar reconciliados entre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, si vas a orar y vas a pedir algo, antes ve y reconcíliate con tu hermano. Porque eso es ese es el objetivo de la fe. Es el ministerio de la reconciliación. Y quiero hacer hincapié en esto, porque a veces nosotros queremos vivir pidiendo que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida cuando nosotros somos un cúmulo de sentimientos, de situaciones que no nos permiten que el poder de Dios opere en nuestra vida libremente. Entonces, el Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida y en mi vida, y las vamos a ver. Él nos está hablando. Él nos está hablando y nos está diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esta luz es Jesucristo, es en quien nosotros creemos. Esta mañana yo estuve escuchando el testimonio de una persona que es un siervo de Dios, que está muy enfermo. Él se llama Julio Melgar. Es un siervo de Dios, es un levita, él compone alabanzas. Él es un hombre bien sencillo, pero está muy enfermo. Y los doctores le han dicho cosas pues muy tristes en términos naturales, pero él es un hombre de fe. Y en su testimonio él lo que decía es: Señor, enciende nuestra fe para volvernos a levantar. Y la prueba produce fe. Así que la situación que tú estés viviendo, que Julio está viviendo, que yo pueda estar viviendo, tiene un solo objetivo: que Dios sea conocido y glorificado, aquí o en la eternidad. Aquí o en la eternidad. A veces decimos: es que la respuesta no llega. ¿Sabes qué? Aunque no llegue aquí, en la eternidad tú lo vas a entender. Pero esa es la fe. Esa es la fe. Señor, es que no sanaste a mi pariente y falleció. Yo me acuerdo cuando murió mi abuelita, y orábamos y el Señor la va a sanar, y la veíamos hasta que ella se fue con el Señor. Dios, ¿qué pasó? ¿No creímos? ¿No? Sí creímos, pero el Señor tenía un plan para ella diferente. Aparte, ella era una persona mayor, ella ya había cumplido con todo y nos había enseñado a creer en el Señor. Ella ya había hecho más, ella le tocaba irse a gozar, nomás que como nosotros queríamos seguirla teniendo aquí, pues orábamos para que no se graduara. Imagínate. Imagínate que tus hijos ya se van a graduar de la universidad. No, Señor, que no se gradúe, Señor, porque se va a ir de mi casa, Señor. No, espérate, se va a graduar. Y todos estamos esperando el día de la graduación, ¿sí o no? ¿Ok? Yo quisiera orar para concluir. Si gustas ponerte de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, vamos a poner delante de Él. Yo te quiero pedir que nada más tú seas totalmente íntegro delante de Dios. Totalmente íntegro e íntegra delante de Dios, para que Él, de ti, de tu boca, Él pueda saber cuál es tu sicómoro, cuál es tu monte. Yo quiero dejar un minutito para que tú hables con Él y le digas: Señor, aquí está esto que me estorba, Señor. Te lo entrego, Señor. Entrégaselo ahí. Dile al Señor por nombre lo que te estorba y entrégaselo el día de hoy.
Y si tú te has acercado a Él porque sabes y crees que Él es poderoso para transformarte, para renovarte, para sanarte, esa fe es más que suficiente. Ahora, en evidencia de esa fe, haz lo que el Señor te ha pedido que hagas. Si tienes un vicio, yo te sugiero tomar la fuente de tu vicio y destrúyelo. Si tienes un ídolo, yo te sugiero destruye tu ídolo. Si tienes una altivez que te tiene atado porque no puedes perdonar, yo te sugiero ve y pide perdón tú. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, díselo, y en lo que harás en mí, díselo otra vez. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, gracias te doy, Señor, porque la obra que tú has iniciado en cada persona que está aquí ahora, Señor, la vas a completar cabalmente, Señor. Padre, tú estás encendiendo el fuego de tu espíritu, Señor, para levantar una iglesia libre y poderosa, Señor. Tú estás encendiendo las vidas de estas familias, Padre, para que ellos vayan y enciendan a otras familias, Señor. Padre, y tú te estás glorificando en cada prueba, Señor, porque es una victoria para ti, Señor. Y yo declaro libertad y declaro que se rompen los yugos y las ataduras del pecado, del corazón engañoso. Padre, que tú traes un corazón conforme al tuyo en todas las intenciones de todos los que están aquí y de los que van a ser convocados, Señor, para esta obra que tú estás levantando, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia, a cada hijo, a cada hija, a cada individuo que está aquí, a cada siervo tuyo, Señor. Y yo declaro que se enciende en este momento un fuego, Señor, que no se puede apagar. No se puede apagar, Señor. Y tú traerás sanidad y traerás restauración y traerás transformación, Señor. Y te vas a mover, Señor, como nunca antes nadie de nosotros hemos visto, Señor. Tú lo vas a hacer una y otra vez, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre.
por la gracia que nos abraza, que nos envuelve, Señor. Porque creímos, obedecimos. Y porque obedecimos, vencimos, dice el Señor. Por eso vencimos.